¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estos 8 años en Italia han sido, bueno, más de 8, ¿no? 13. No, bueno, yo comencé a venir a Italia hace ya 12 años, más o menos. Primero solamente por conocer y después me quedé. Sí, sí. Así comenzó todo. La ruta, La ruta. desde América hasta Europa. Digamos, mi ruta comenzó en América, pero después siguió en América del Norte, volvió a América y ahora en Europa, en Italia, y creo que aquí me quedo. No hay vuelta a América que no sea a menos que tuviera que visitar, pero otra cosa no. Y te dedicas a la educación. Soy profesor de inglés. Me dedicaba también en mi país a ser profesor de inglés, pero también tengo otra parte de ingeniería informática que también es otra de mis pasiones y de vez en cuando mezclo una con la otra porque van bastante bien juntas. Hay bastante de una y de la otra en ambas disciplinas. Bueno, antes de empezar con, digamos, el guión principal del podcast, quería agradecerte que dedicaras este tiempo, ¿no? No, nada, gracias a ti por tenerme. Es un placer, ¿vale? Así que nada, bienvenido a este podcast, Aulinautas. Y dado que tienes bastante experiencia en el mundo de la educación, ¿no? Me gustaría que nos contaras o nos arrojaras un poco de luz en cómo ves, digamos, el estado actual de la educación en la sociedad europea, en Italia en concreto, porque o también en otros países, ¿no? ¿Has tenido contacto? Yo creo que la experiencia mía en la educación en Italia se debe repetir en el resto de Europa, o por lo menos en el resto de Europa Latina, en diferentes grados. Pero no creo que sea diferente en otro país, a menos que tenga una influencia no latina. Por lo tanto, para mí, seguramente Portugal, España, Francia, Italia, la educación va por el mismo camino, con ciertas variaciones tal vez, pero tiene un eje central. ¿Cuál es ese eje central? En primera instancia quiero partir de cuando yo llegué acá. Sí. Yo llegué acá con la concepción de que Europa no existía, en primera instancia. Eres de Chile, primero de todo, ¿no? O bueno, fuiste... Yo nací en Chile y soy mitad chileno, mitad italiano. Pero viví toda mi vida en Chile o en Estados Unidos. Llegué con la idea de que Europa no existía porque no entendía el concepto de Europa y no entendía el vínculo que existía entre los países europeos. Entonces, para mí, Europa era, primero que todo, un conjunto de países que se había juntado sin tener nada en común, más que un continente llamado Europa. Entonces, cuando yo llego acá, llego a Italia, no llego a Europa. Entonces, mis experiencias sobre la educación acá son mis experiencias con la educación italiana. ¿Por qué yo te digo en este momento que yo extrapolo esto a los países latinos de Europa? Porque entiendo en este momento, después de los años vividos, que existe un nexo, un hilo conductor en todos los países europeos. Eso, más allá de la parte cultural latina que tenemos nosotros, también con la otra parte de Europa del Norte hay un nexo, existe. Pero no sé si ese nexo
será lo suficientemente fuerte para hacer que la educación de otros países del norte de Europa sea igual a la educación de los países latinos de Europa. ¿Cuál es mi primera concepción? Es italiana. O sea, yo creo que yo llego a una educación italiana. Sí. También creo que llego a una educación europea. ¿Qué espero yo? ¿Cuál sería mi principal expectativa cuando yo llego? Aprender. Quería aprender a ser un mejor profesional porque en mi mente yo pensaba que me faltaban cosas por saber o que había nuevas cosas por aprender que yo podía sacar de los educadores italianos al solo hecho de verlos. Aprender de ellos. Aprender de ellos. ¿Con qué objetivo querías aprender? ¿Para traer, digamos, una educación bajo alguna perspectiva propia o aprender simplemente del sistema educativo y en base a eso? Porque yo pensaba que yo tenía una parte de lo que era la educación y lo que era la pedagogía y lo que era la docencia, pero que Italia, siendo un país con una historia 1000 veces más grande que América Latina, por el hecho de que nosotros en América Latina andábamos cazando y con taparrabo en un momento en que en Europa se sabía ciencia, matemática, etcétera, etcétera. Nosotros corríamos detrás de animales cazando. Luego te voy a hacer una pregunta sobre eso, ¿vale? Ya. Es otro tema, vale. Y bueno, yo me esperaba que todo ese conocimiento milenario se viera reflejado en desarrollo. Que todos esos milenios Sí. yo me esperaba que desembocaran en un desarrollo de la educación, de la docencia, sobre todo, de la pedagogía. De hecho, aquí en Italia tuvieron a una gran pedagoga que fue Montessori, que hasta ahora hay escuelas basadas en el método Montessori, en fin. Vale. Pero finalmente me di cuenta que lo que había hecho esos milenios que habían pasado, habían hecho que en algún momento se pensó que la educación en Italia había llegado a su momento cúspide y que no existía nada más, y que habían llegado a lo óptimo. Yo lo comparo eso un poco a una cosa italiana que tienen con la comida. ¿Por qué los italianos no quieren que a su lasaña le pongan cosas que no corresponden? Porque la lasaña es milenaria. Consideran que es óptimo. Y consideran que llegó a su punto óptimo. Entonces, si tú le quieres poner aceitunas, no. Porque no tiene nada que ver poner aceitunas en una lasaña. Entonces yo creo que eso también sucedió y sucede mucho en Italia. Y por eso está atrás Italia siempre, porque es muy conservadora. Pero eso sucedió, yo creo que con la educación, con la docencia, se quedó en el punto en que para poder educar, para poder hacer docencia en Italia, el profesor es el centro del conocimiento. Y como centro del conocimiento, él tiene toda la razón. Teniendo toda la razón, rara vez se le discute. Y tiene también la razón sobre sus alumnos. Él dictamina qué alumnos son inteligentes y qué alumnos no lo son. He percibido que un alumno no es llevado a ser lo mejor que puede ser. Es
calificado como malo o bueno. Y nunca es culpa del profesor que el alumno no aprenda. Esas son cosas que en Sudamérica son conceptos de hace 2 siglos, en Sudamérica. Yo entiendo que acá sea así. ¿Por qué? Porque, como te digo, la cultura es milenaria. Por lo tanto, en algún momento se llegó al razonamiento de que no existe más progreso que eso es. Y se ha llegado a un momento en que en la escuela italiana los alumnos sobreviven, el más valiente sobrevive, que se salve quien pueda en el fondo. Y claro, ¿qué hace ese que se salve quien pueda? Que en realidad se rompe el objetivo de un educador. El objetivo de un educador es llevar a la persona a todo el potencial que tenga, aunque ese potencial sea un mínimo comparado con la persona del lado, pero su máximo potencial, desarrollar ese potencial. Sin embargo, una persona que no tiene la capacidad que se juzga como óptima, es simplemente una persona o normal o floja, o existe algo en la persona. No existe en el sistema educativo una razón por la que ese alumno sea mediocre. Entonces se ha creado un sistema en que los que sobreviven siguen adelante. Y los otros sí pueden. Hay un montón de formas en que pueden progresar de otras formas. Uh-huh. Pero antes de progresar de esas otras formas, estas personas, yo digo, pobres alumnos, estos pobres alumnos que fueron sometidos a una educación que está hecha solamente para que ganen los que son más competentes, y a los otros son dejados a un lado hacia otras profesiones, pero a la vez son gente que va hacia esas otras profesiones, ya lleva en su espalda, en su mochila, lleva el hecho de que él no es, o ella no es, tan capaz como esos otros. Sí, el estigma ese. Sí. Ese estigma se lleva. Sí. Y el profesor italiano hasta el día de hoy, y cuando me eduqué yo también, que me eduqué en un colegio italiano, y el profesor italiano es capaz de burlarse del alumno delante de él, hacer mofa y hablar en forma sarcástica. Pasó, lo viví en carne propia hace 40 años, y he preguntado en Italia y me dicen que ahora es lo mismo. Está normalizado. Está normalizado. Entonces, cuando yo hago clases hoy día de inglés, me encuentro con muchos alumnos que me dicen, no, yo no sirvo, no, yo soy pésimo. Porque a un profesor nunca va a ser él el culpable. Siempre es el alumno que no se la pudo con el ramo. No sé si eso se extiende, y por lo demás, la forma de pasar la materia es muy teórica. Es todo teórico y es muy poco práctico. Se basa en conocimientos enciclopédicos. Al alumno se trata de darle la mayor cantidad de conocimientos posible. Y mientras el alumno tenga más capacidad para retener todos esos conocimientos, es un mejor alumno. Déjame aquí hacer una puntualización, ¿vale? Sobre el tema que has comentado antes, de esa rigidez que se suele tener entre la relación del profesor y el alumno, ¿no? Sí, sí. Esa autoridad que suele representar el profesor. Y es que, claro, se evalúa el alumno según unos estándares. Pero, como decía Einstein, por ejemplo, la inteligencia al final es relativa a esos estándares. Tú no puedes valorar a un pez por su capacidad de volar. A lo mejor hay alumnos que son increíblemente dotados para el arte o para unas ramas concretas, ¿no? Pero
dada esa rigidez de esos referentes en cuanto a cómo se valora el alumnado, tal vez haga que se desarrollen unas actitudes de relacionarse con uno mismo, incluso, ¿no? El alumno, Absolutamente. de forma pésima, ¿no? Sí. No todas las personas tienen la fuerza psicológica de resistir el ataque, Ya, que significa ya. que te digan que tú no puedes. Entonces, eso es lo que se hace acá en Italia. Yo no sé si en Europa se repite, pero yo creo que en Europa se repite en menos cantidad o en diferentes cosas se podría repetir. No creo que haya una educación, yo no creo en una educación diferente en la parte latina, por ejemplo, de Europa. Ujú. Me gustaría verlo, pero por ahora, si yo me baso en Italia, la educación está por lo menos 2 siglos atrás. Ya ves, ya ves. Porque se ha creído que se ha alcanzado ese óptimo del que hablabas, tal vez. O pues, también hay influencias de raíces históricas en la educación. Yo creo que hay cosas históricas en la educación que se han anquilosado con los años. Estancado, sí. En el caso de Italia, el profesor no estudia pedagogía. El profesor es un tipo que es excelente en su materia. Por ejemplo, un gran matemático. Sí. Y al gran matemático lo van a poner Sí, a hacer clases. sí. Y ese gran matemático habrá seguido un curso de 6 meses de docencia, y docencia muy teórica, que como él no vivió esa docencia, sino que vivió la docencia de 2 siglos atrás, no la sabe aplicar, porque él tiene solo la teoría, Claro. y tiene solo lo que él ha visto, y él ha pasado por la educación italiana. Entonces, un nuevo educador, un nuevo profesor, no puede hacer un cambio, porque él ha vivido lo mismo. ¿Qué debería hacerse? Yo lo veo esto como que el aspecto, digamos, humano de las relaciones, el aspecto de la apertura de mente, el sentido, por ejemplo, hay también otras culturas que el profesor es otro integrante más del aula, es simplemente un guía, ¿no? Como tú decías, señalar el camino al alumno hacia su potencialidad máxima, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, un profesor de ciencia debería estar abierto a que si un alumno le hace una argumentación lógica, que se haya equivocado o que simplemente le introduzca, incluso que el profesor aprenda del alumno. O sea, es como cortar toda esa diversidad, esa riqueza y enfocarla unidireccionalmente, ¿no? Y lo que hablabas antes de los conceptos también, que dices que es como un aprendizaje memorístico, ¿no? De memorizar la máxima cantidad de información, olvidando esas relaciones humanas también, ¿no? No hay un concepto de uso, hay un concepto de cantidad solamente. No de calidad, a lo mejor. No de calidad. Una cosa que va a ser como un poco difícil de cambiar, porque para cambiar hay que salir del país. Tendrían que salir del país varios profesores e ir a Estados Unidos y a Sudamérica, porque en las Américas es donde se ve otra cosa. Vale, ahora quiero que me comentes esto precisamente. Digamos, por una parte, me has contado la experiencia en Italia, más o menos como en la educación. Me gustaría saber cuál sería tu forma ideal de la educación, en plan, o cuál es tu metodología para enseñar, y compararla tanto con Italia, con Estados Unidos y con Sudamérica, si te parece, ¿vale? Bien. Uh-huh. Existen muchos tipos de educación dentro de Sudamérica y también en Estados Unidos, es más o menos, depende del estado, pero en general
esta primera cosa que hay, por ejemplo, en Chile, y que a lo mejor puede haber pero llegamos a lo mismo, puede haber también aquí en Italia, es que se supervisa al profesor. El Ministerio de Educación cada cierto tiempo evalúa a los profesores. Es cierto que los profesores preparan mucho mejor sus clases porque saben que los pueden venir a evaluar. Ya. Hay una temporada. Pero al menos se toman el trabajo de elaborar las clases y las elaboran como tienen que elaborarlas. Yo creo que no debería ser así, pero bueno. En el sentido de que el profesor debería hacer independientemente de si alguien lo está mirando, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Pero bueno, sí, perdón. Pero se hace, pero las mejoran. Pero en general, una clase, un profesor que es muy mal catalogado, es el profesor como el que existe acá, porque es un profesor que solo entrega. Entonces, ¿qué se hace en Sudamérica? En Sudamérica, más que todos, tal vez no en todas partes, el profesor trata de ayudar al alumno a llegar a algún lado. No necesariamente todos van a ser Einstein. Y a la vez, en un caso puntual mío, lo que yo trato de hacer es crear una persona curso. Lo que primero yo hago es crear una persona curso, o sea, que el grupo adquiera una personalidad y una forma de ser. Y esa personalidad y esa forma de ser es grupal y se transforma en una sola persona. Uh-huh. Y eso me da a mí, a la persona a la que me dirijo. Yo estructuro mi clase de acuerdo a la persona grupo. No sé cómo si me entiendes un poco. ¿Puedes desarrollarlo un poquito más? Me parece muy interesante. A ver. Todas las personas juntas. Sí. Si yo tengo un grupo de 20 personas juntas, yo tengo 20 personas diferentes, tengo 20 personalidades diferentes, pero trabajando un poco psicológicamente, tú puedes lograr que el grupo tenga una sola personalidad. En la suma y resta de sus personalidades, se logra un promedio de personalidad. Ese promedio de personalidad se convierte en una persona sola para mí. Y esa persona sola es a la que yo le enseño. Entonces, yo tomo en cuenta la personalidad de cada alumno y la potencialidad de cada alumno. Pero, ¿cuánto cada alumno pueda aprender? Me lo da la persona grupo. Entonces, yo sé que dentro de la persona grupo que yo tengo a alguien que está menos, que es de nivel más bajo. Yo la hago trabajar a su nivel y a los otros a su nivel. Cada uno trabaja a su mejor nivel. Y les enseño que nadie se tiene que mirar ni para abajo ni para arriba. Y les enseño también que no siempre van a estar todos juntos los de arriba y van a tener que aprender a estar con los que tienen menor nivel. Y de a poco desarrollo un espíritu de grupo tal que ya no existen ni los de más arriba ni los de más abajo. Porque los de más arriba aprenden que existe gente más abajo y que hay que rescatarla o que hay que respetarla. Entonces se transforma en un grupo que se respeta más que todo. Y eso hace que aprendan. Todos, yo le daré a todos un Einstein. Seré yo un Einstein que explicaré desde mi púlpito de Einstein, con palabras de Einstein,
a ese grupo de personas que ahora son una sola persona, una sola personalidad. Colectivo. Sí, no puedo explicarle con Einstein ni con palabras de Einstein, porque individualmente yo sé que hay una parte de esta persona grupo Sí. que no me está recibiendo. Ujú. Entonces yo no lo voy a hacer. Ujú. Lo que yo voy a hacer es tirar ciertas cosas hablando como Einstein y muchas cosas hablando como persona normal. Pero de tal forma que yo sé que mis Einsteins del curso están llegando a conclusiones Mm. que los que no son Einstein no llegan. Pero no importa. Yo hablo en general Mm. Ujú. y satisfago a los que no son Einstein y no tienen por qué serlo, y satisfago a los otros. Ujú. Y al igual que, por ejemplo, una persona que pueda considerarse de bajo nivel en esa materia, también yo creo que inculcar a las que tienen más capacidad para esa materia que otras personas, aunque no sean tan competentes, pueden tener muchísimas otras virtudes, porque el ser humano es un espectro infinito, Claro. ¿no?, de virtudes. Eso también puede... Pueden llegar. Y enseño también eso, porque eso es una enseñanza de vida. Cuando tú juntas un Einstein con una persona normal, tienes un Einstein que aprende que el mundo no es Einstein. El mundo es de las personas normales, no de los Einsteins. Y aprende a respetar a los Einsteins. Y la persona que no es Einstein aprende que la persona que es Einstein es también una persona normal. Entonces se forma una simbiosis muy, muy, Sí. muy buena. Sí, sí, sí. Ahora, ¿lo harán todos los profesores en Chile? A lo mejor no. Pero existen las herramientas en la pedagogía, y porque todos en Chile estudiamos pedagogía, no, los que hacemos clase, por ejemplo, de matemática, no es que tú tengas un genio en matemática haciendo clases. A lo mejor tienes una persona que le gusta muchísimo la matemática, pero más que eso es apasionado por enseñar, Vale. por la docencia. Genial, sí, sí. Y en la universidad te enseñan docencia y te enseñan la materia. ¿Te hacen un genio en matemática? No. Pero sí te hacen un licenciado en docencia. Y sales como yo, por ejemplo, tengo licenciatura en docencia, en pedagogía. Y tengo también mi licenciatura en inglés. Yo, como había aprendido inglés mucho antes, siempre supe mucho más inglés que todo el inglés que me enseñaron en la universidad. Y yo siempre supe mucho más inglés que todos mis compañeros profesores. Pero al final de la jornada, si yo tengo muchos conocimientos y no los sé enseñar, no tengo nada. Entonces, y al final, tú siempre enseñas casi las mismas cosas. Entonces, ¿de qué sirve tener mucho conocimiento? Basta saber cómo enseñar lo poco que tú sabes. Exacto. Eso hay un término que me gusta mucho que es la ignorancia ilustrada. Es decir, por mucho que tú estés ilustrado, que tengas mucho conocimiento, si de alguna forma no lo integras en la vida o con el ser humano. Es el conocimiento enciclopédico, o sea, una cosa por guardar. Sí. Un conocimiento. Sí. ¿Y has hablado de la educación en Estados Unidos? ¿O no has hablado, no, todavía? No he hablado todavía de la educación en Estados Unidos. Ahora que me hablaste de la educación en Estados Unidos, es muy, muy simpático porque tú sabes que en estas cosas de TikTok, Facebook, aparecen siempre videos cortos. Sí. Y me acuerdo justo ahora de un video de una italiana que quería demostrar en su página de TikTok, de Facebook, cuál había sido su experiencia en Estados Unidos con las clases.
Y la experiencia de ella era que en el grado que le tocó estar a ella de la escuela, ella era la única que prestaba atención, ella sabía todo y sabía todas las respuestas y era súper fácil, todo para ella. Porque fue aleccionada, digamos, en el tipo de educación en que tienes que ser vencedor, si no eres poco. Competente, Entonces, te valoran por... Entonces, claro, para ella lo principal era eso y pensaba que las clases eran muy relajadas. ¿Qué creo yo? Que las clases son relajadas. En el sentido que en Estados Unidos quien quiere aprovecha las clases. Las clases no son malas. Pero si quieres no hacer nada durante tu clase y no estudiar, no haces nada y no estudias muchas de las veces. Siempre habrá una forma de remediar eso o de ver qué sucedió. Porque en Estados Unidos los alumnos por grupos tienen como consejeros. Entonces te pueden mandar al consejero a ver qué está pasando. Vale. Pero en el fondo, como la educación en Estados Unidos es más libre, se permite como un poco de libertad de, no me interesa, es verdad. Entonces ella lo que veía es que no tenían que estar todos pendientes del profesor, sino que había gente que estaba pendiente y que era la que quería estar pendiente. Y la que no, no. Digamos que tiene esa libertad y quien no quiere hacer nada puede saltarse, digamos, el contenido, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. O estudiar al último minuto para la prueba y punto. Vale. La idea es que nadie te va a exigir mucho, porque al final todo te va a llegar a ti. No estudiaste, entonces vas a trabajar en un trabajo menor, haciendo lo que puedas hacer de acuerdo a lo que tú hayas tenido en tu educación. Que nunca es tan malo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos con lo que hagas se gana dinero, entonces no existe el que tú te eduques para tener un mejor futuro casi. Tú puedes tener un futuro y hay muchos chicos que piensan que no vale la pena, aparte de pasar el colegio, seguir adelante. Porque pueden tener un sueldo que para ellos es decente. Pero sí, es más libre la educación en ese sentido. Vale, vale. Los profesores son igual que en Chile en el fondo, pero en Chile tú tienes que ir a clases. Son igual que en Chile, o sea... Acompañan más las cosas, se preocupan. Vale. Hacen laboratorios de esto, laboratorios de este otro. Hay mucha actividad extraprogramática. También, entonces... Pero hay más libertad. O sea, bueno, ese ambiente, ¿no? Digamos. Hay un ambiente más libertino, no sé cómo decirlo. Vale. Hay un ambiente más liberal. Ok. Para nosotros en Chile, no. Tú tienes que terminar todos tus años. Ok. Más guiado, establecido, digamos, el camino. Otra cosa que hay acá en Italia, que aquí la educación se divide en elemental y después media y después viene el liceo. El liceo es como de los 13 años hasta los 19, 18. Pero solamente hasta la educación media, o sea, diría yo hasta los 14 años, 13 años, es obligatoria. Vale. Mira, ya que hemos hablado de distintos puntos del mundo sobre la educación, vamos a intentar abstraernos, hacer un pequeño paso atrás y ver o poner sobre la mesa qué ingredientes crees que son los fundamentales dentro del mundo de la educación, de los niños, la juventud, para el desarrollo pleno del ser humano. Hemos hablado, por ejemplo, de que el profesor podría ser o debería ser un guía que acompañase hacia el potencial máximo, ¿no?
aparte de esta metodología, ¿qué ingredientes tú pondrías sobre la mesa para que, digamos, ese potencial floreciera? A mí se me ocurren, por ejemplo, el espíritu crítico, en el sentido de incorporar el suficiente conocimiento, pero no solo eso, sino el suficiente conocimiento o metaconocimiento, en el sentido de la capacidad de relacionarse con su propio pensamiento o con otros seres humanos para, primero de todo, ver que se puede debatir con una persona sin necesidad de que tengamos la misma opinión y aún así hacerlo de forma serena. No hace falta alterarse, ¿no? Es como estas herramientas que me gusta llamar metacognitivas, en el sentido de saber mirarse a uno mismo. No sé si tú pondrías estos ingredientes metacognitivos en el sentido de saber lidiar con las emociones, con el pensamiento de uno mismo. Eso que tú me dices se debería hacer, y en esto no hay una cosa tan... Hay una cosa metodológica que se llama el pensamiento crítico, ¿no? Que se enseña el pensamiento crítico. Yo creo que todo eso es muy importante hacerlo en la parte elemental, o sea, cuando desde los 6 años, de los 7 años a los 12 años, permitirle al niño, a la niña, a quien sea, o mostrarle el pensamiento que subyace a todo. El pensamiento crítico subyace a todo. Y basta a un niño comenzar a enseñarle a través de hacerlo consciente, porque es llevar a la conciencia. Sí, lo que tú me dices del tipo de pensamiento para la vida es un pensamiento que es como la música de fondo de tu vida. Y cuando eres chico, es de todas maneras la música de fondo que tú no escuchas. Qué buena esa. Entonces, lo que hay que hacer, lo que yo haría, que me gustaría hacer, digamos, a veces lo hago con mis alumnos, pero no existe una metodología porque hay que hacerles escuchar la música y que ellos interpreten qué significa la música es otra cosa. Pero siempre, a cualquier edad, hasta a los 10 años, llega un momento en que tú, dentro de su pensamiento, del pensamiento del niño, le lanzas, ¿escuchas esa música? ¿Estás seguro de la música que escuchas? Le enseñas a desarrollar un pensamiento en el cual va a ir donde él quiere ir. Él va a decidir a dónde quiere ir, pero tú tienes que mostrarle todas las opciones. Fíjate, tú estás aquí y existe una música que está sonando por debajo, que nunca se había dado cuenta que sonaba esa música. Y de repente despierta el hecho de que yo le digo que existe algo por debajo y que hay que explorarlo, porque no todo va por el camino de encima que está llevando. Y cuando haces eso, gatillas en la persona la curiosidad por esa música de fondo. ¿Qué será esa música de fondo? ¿Y será tan bonita como me dijo el profesor? ¿Tendrá el profesor razón? Y en eso que la persona razona, ¿tendrá el profesor razón? Ella sola va a llegar a si el profesor tiene razón o no tiene razón, o si la razón la tiene él mismo. Él ve la música de fondo que está escuchando. Él sabe la música de fondo que está escuchando.
puede que no sea la misma mía, o puede que llegue a la conclusión de que es la misma música que yo escucho y que yo tenía razón. Y le cambió la vida, porque de ahí en adelante sabe que existe una música de fondo. Y ya no sigue la capa de arriba solamente. Se cuestiona siempre, permanentemente, qué es si la capa de abajo acompaña a esa de arriba. Y eso es una forma muy sutil de hacerlo. No tengo una metodología. Yo sé en el momento en que mi alumno, por ejemplo, va por esa capa de encima. No se trata de la clase. Yo no estoy enseñando inglés en ese momento. Pero yo me di cuenta de algo en ese chico, en esa chica, que yo necesitaba hacerle ver, porque es una persona que se beneficiaría de ver esa capa de abajo y poder decir, existe otro mundo y otra canción allá abajo que yo puedo explorar y puedo evaluar la capa de arriba de acuerdo a la de abajo. Y desarrollar, tú vas despertando esa curiosidad. Y existe gente que la va a comenzar a ver, y a lo mejor gente que no la va a ver. No creo que todos lleguen a verla. Sí creo que existen personas que yo las siento que en este momento de la clase, y te puedo hablar hasta de personas de 40 años. Que están en la superficie, dices. Que están en una capa, que funcionan a una sola capa. Sí. Que funcionan con la melodía y no con la música de fondo, digamos. Pero es la música de fondo la que los mueve, entonces a esas ciertas personas hay que hacerle ver en el momento preciso. Existe un momento preciso en que tú te das cuenta que van por la capa de encima y que no les es suficiente, y hay muchos indicios que no les es suficiente, y ellos se sienten insatisfechos. Y se lee eso. Se lee en lo que te dice la persona, y se lee que están aquí arriba y están insatisfechos y no saben por qué. Entonces tú le muestras, ¡pum!, aquí abajo, mira. Y ahí me encanta esta analogía que haces con la música de fondo. Sí, hay una música de fondo y si uno comienza a cantar por su cuenta, puede que esté no disfrutando todo lo que haría si supiera cuál es realmente esa música de fondo, y que puede cantar como quiere, pero que cante con la música de fondo, porque la música de fondo permite de todo. Entonces, haciéndolo a la persona más crítica, y eso se hace mostrándole ese estrato bajo, haciéndolo bajar de repente, y lo haces bajar cada vez más repetidamente. Y en algún momento va a bajar solo. Y después ya no está pensando en una sola capa, está pensando en dos. Piensa en su capa en la que está normalmente, pero también está pensando en la otra. Y yo lo hago. El por qué lo hago te lo voy a contar en breve. Y la capa de abajo, que es la música de fondo de tu vida, tiene todo lo que es más real. Lo de arriba no. La capa real es de abajo. Y más vale aceptar las realidades de la capa de abajo que seguir en la capa de arriba siempre. ¿Cómo aprendí eso yo? De mi madre. ¿Sí? Sí. Mi madre, cuando yo era muy, muy pequeño, 6 años, yo iba muy feliz comentando hechos de mi capa de arriba, para hablar de alguna forma, y mi madre me escuchaba. Y de repente ella hizo conmigo lo que yo hago con mis alumnos. Me mostró una realidad que yo no llegaba a ver.
Y yo en ese momento, como era muy chico, no sé si lo habrá hecho en una oportunidad óptima o no, pero en ese momento a mi mamá se le ocurrió hacerlo. Y yo como chico me quedé de una pieza porque no entendía cómo yo seguía por aquí arriba y estaba pasando tanto por acá abajo que yo no veía. ¿Cómo era posible? Entonces de a poco me preocupé de ver lo que estaba pasando. Y entendí que mi mamá tenía razón, que lo que estaba pasando por encima era una cosa, lo que en realidad debería verse es otra cosa. Y ese mismo mirar la música de fondo te hace mirar un montón, te hace mirar alrededor y juzgar críticamente lo que está pasando, más allá de lo que los ojos te digan. Y así de a poco yo comencé a desarrollar eso y lo tengo ahora desarrollado bastante y se usa bastante y trato de despertar a mis alumnos como me despertaron a mí. Es que lo sentiste de primera mano, por eso puedes saber, ¿no? Digamos. Sí, lo sentí de cerca, pero es muy importante ser crítico, ¿no? Cuestionarse todo, no vivir... Sí. Para mí, esa capa, digamos, que has hablado superficial, es como ese conocimiento enciclopédico que a veces creemos que nos da una relevancia en la sociedad, nos da esa importancia que tal vez puede tener connotaciones del ego, ¿no? De sentirse importante respecto a lo externo. En cambio, cuando uno profundiza en esa capa, en esa música de fondo, para mí se está entrando en la experiencia de la vida, en realmente un aumento de la toma de conciencia. Es lo que también has comentado del espíritu crítico, de considerar ya no tu perspectiva a través de tus ojos, sino todo ese espectro de posibilidades, ¿no? Que nos da la música vida. De fondo te dice. La música de fondo te está siempre hablando. Te susurra, ¿no? Sí, te está siempre hablando. Y tú puedes vivir tu vida sin escucharla nunca, o puedes dejar que te diga cosas. Y eso que te dice te va a ayudar más adelante. Pero te está siempre diciendo cosas. Te voy a plantear una cosa. Es que ¿hasta qué punto nosotros todos nacemos con esa música de fondo, ¿no? Solo es escucharla, en cierto sentido. Lo que quiero preguntar es ¿hasta qué punto la influencia, digamos, de este paradigma rígido que, por ejemplo, nos inculca la sociedad a través de la educación, los alumnos, lo que me has comentado, por ejemplo, en Italia, hasta qué punto esto hace que nosotros permanezcamos en esa primera capa y dejemos de escuchar lo relevante en la vida, tal vez, y nos simplemente enfoquemos en la fluidez, en esos estímulos pasajeros que nos hacen sufrir también? ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, una cosa que antes has comentado de la diferencia entre el conocimiento de Europa y el conocimiento de América, ¿no? Que digamos que cuando en Europa o en Italia había un conocimiento bastante considerable en cuanto a matemáticas, filosofía, astronomía, lo que fuera, en América era todo súper ancestral, ¿no? Digamos. ¿Hasta qué punto la experiencia de vida en América ya escuchaba esa voz? Porque, digamos, que estaba mucho más conectado con la naturaleza, con su naturaleza interna. ¿Y hasta qué punto esta toma de contacto con unas referencias que te da el conocimiento te hace obviar esta música? La música
Voy a irme un poco hacia lo que tú me dijiste al principio. Sí. Tú dijiste al principio que todos nacemos con la música. Ujú. Bien. Todos nacemos con la música, sí. Tal vez sea la misma música para todos, pero cada uno es diferente y la ve de forma diferente. Ok. La escucha de forma diferente, Sí. pero es una música. Pero está ahí, ¿no? La música, digamos. Para todos. Nos une, porque la música es la misma. Nosotros la vemos con diferentes ojos. Mm. Eh, Qué bueno eso. Yo creo que escuchar la música es una capacidad, es una habilidad. Y hay gente que nunca la escucha porque no tiene la habilidad para escucharla. Y hay gente que la escucha, hay gente que la escucha a veces. Hay una variedad. ¿Todos pueden llegar a escucharla? No. Porque así como no todos van a apreciar cierto tipo de música, no todos van a apreciar esa música de fondo. O la van a escuchar. O físicamente van a poder escucharla. La diferencia entre las Américas, todavía en un estado de desarrollo muy por debajo de Europa, desarrollo de evolución, existe para mí una diferencia evolutiva entre Sudamérica y Europa, porque todos los milenios de culturas que tiene Europa los ha vivido durante milenios, que no están en los milenios de Sudamérica. América, ¿qué tiene? Los incas, los mayas y los aztecas. Grandes civilizaciones indígenas. Y cada civilización se apagó. Acá también se fueron apagando las civilizaciones, pero tuvieron una mayor evolución, mayor tiempo de evolución. Respecto a si cuando Colón llegó a las Américas, la gente que venía con Colón escuchaba la música y la gente que estaba ahí no escuchaba la música. Al revés. O al revés, claro. O ambos escuchaban la música. Yo creo que incluso en eso, todos tienen la música, pero la evolución le dio el tiempo a los europeos de encontrar gente que podía escuchar la música. Si no hubieran surgido tanta gente, gente como Colón incluso. Erudita o... Claro, erudita. Un Leonardo da Vinci no habría existido. Sí. También hubo gente erudita en la parte de las Américas, pero ellos escuchaban más la voz primordial de su primera capa, porque para ellos la sobrevivencia era su mayor preocupación. Así como los egipcios también, que eran pueblos que eran más hacia la guerra, hacia la sobrevivencia, y a los que lo divino los llevó a ser grandes tecnologías o desarrollar grandes tecnologías. Se necesitaba la música para ellos, no porque mayormente necesitaban sobrevivir. Yo creo que quizás las culturas chinas hayan escuchado más la música que los europeos. Orientales, ¿no? Sí, que los europeos y que los americanos. De todas maneras, los americanos menos, porque ellos necesitan cubrir más sus necesidades básicas. Y en Europa las necesidades básicas y de sobrevivencia estaban un poco más
decantada. Ya habían pasado el periodo de guerras aquí, guerras allá. Existía un ambiente un poco diferente. ¿Hace eso alguna diferencia? Ellos no necesitaban la música, ellos necesitaban la música de fondo. Los americanos no necesitaban porque sus necesidades eran más básicas. La tenían, seguro. La usaban, seguro, porque la gente que inventó el calendario maya, inventó el lenguaje, construyó todas esas pirámides, necesitaron de una cosa interna que los hizo diferentes. Creatividad. Una creatividad que los hizo diferentes, que no se encuentra en el plano de más arriba. Sí, sí. Pero no al nivel de conocerse como personas. El nivel de conocerse como personas es cuando ya tienes toda la parte de sobrevivencia lista. Por lo tanto, eso estaba más cerca de Europa que las Américas. Estás hablando también de la pirámide de Maslow, no sé si te suena, que es la pirámide de necesidades fisiológicas, ¿no? Sí. Que primero son las necesidades básicas, como la supervivencia, comer, entorno seguro, etc. Y luego la autorrealización, que a lo mejor es donde ya empiezas a escuchar la música, tal vez. En la autorrealización ya puedes escuchar Estás la música. capacitado, pero no tienes por qué escucharla. Pero no tienes por qué escucharla, porque tú puedes encontrar una autorrealización de la forma italiana. O sea, en ser el mejor... Competente. Sí, eso. Sí. El mejor abogado que pueda existir. Y si no, uno de los mejores. Sí. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, ¿vale? En el sentido de que creo que catalogar, por ejemplo, que una cultura no ha tenido ese discernimiento, ese darse cuenta de esa música, por el hecho de no haber estado tan desarrollada a nivel de función o de conocimiento, es simplificar mucho las cosas, a mi punto de vista. Porque, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿no? Decimos necesidades fisiológicas, supervivencia, autorrealización y tal vez discernimiento de la música, ¿no? Pues yo creo que esa pirámide está entrelazada, o sea, que es un modelo simplificado, en el sentido de que, por ejemplo, en Sudamérica ha habido bastantes culturas de chamanes también, o de espiritualidad, en el sentido de sentirse conectado con la naturaleza. Para mí ese llegar a la conclusión de que, oye, tal vez no soy tan distinto de la naturaleza, tal vez me parezco un árbol en un sentido más esencial, no tanto de la primera capa, ¿sabes? Por ejemplo, en ese aspecto creo que había atisbos. Una persona, a lo mejor a lo largo de la vida, no tiene por qué escucharla o no escucharla, sino puede haber pequeños momentos de lucidez, tal vez, que puedan ser, bajo mi punto de vista, un sufrimiento que pueda llevar a la desnudez, en el sentido mental, en plan, oye, estoy llegando a algo que no funciona en mi entorno, me voy a rendir, y esa rendición te otorga una escucha más sensible, más aguda. O también en la cultura oriental, como hablabas. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en lo de la creación, esa creatividad. Ahí, el hecho de que podamos generar conocimiento nuevo, nuevas ideas que aparentemente son genuinamente nuevas, novedosas, en el sentido de que, oye, estamos en esta sociedad repleta de tecnología y hace 100 años tú ves un avión y es magia. O sea, es como esa magia, ¿de dónde ha salido? Ha salido de nuestra mente, y nuestra mente, esas ideas, ¿son producto de qué? Pues al final de la naturaleza misma, porque nosotros, si seguimos la cadena evolutiva, somos naturaleza en el sentido estricto. Pues para mí, ese discernimiento se produjo en distintos lugares, independientemente de qué lugares o qué nivel de tecnología o de conocimiento tuvieran. Porque para mí esa escucha de música no es tanto de lo que eres capaz de hacer en el mundo de la función, de la función me refiero
a nivel intelectual o de conocimiento aplicado, sino cuánto eres capaz de profundizar en ese estado no verbal, en ese estado interno, para darte cuenta de que tal vez el hecho de seguir en esa primera capa te produzca ciertas disonancias, ¿sabes? Por ejemplo, el budismo también. ¿El budismo qué dice? El sufrimiento. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? El apego. El apego al mundo de la primera capa, que hablabas, al mundo de la función. Yo me apego con un título. Si soy competente y consigo ese título, me voy a autorrealizar. Soy. Sí. Seré. Eso, la expectativa, ¿no? Y si no lo consigo, malo. Si lo consigo, bueno, esa dicotomía, ¿no? Pues para mí, escuchar la música es ir más allá de la dicotomía y entrar en la unidad. El sentido que hablabas. La música de fondo es la misma porque es un producto de la naturaleza y tú puedes escucharla, yo puedo escucharla tal vez con diferentes perspectivas, pero en esencia es la misma. No sé si tienes... Sí. El punto que hiciste sobre los chamanes, ¿Sí? yo creo que habría que decir que hay distintas conciencias, tal vez, distintas conciencias de captar lo que es la música de fondo. Ajá. Y que esas distintas conciencias hacen que cierta gente lo capte. ¿Cuánto de esos chamanes hayan hecho que su cultura adopte las características de él o de su pensamiento? Es Ya. lo que me quedaría en duda. Chamanes en Sudamérica han habido y habrán. Tienen acceso a lo mejor no solo a una música de fondo, sino a varias músicas de fondo. Yo hablo de las músicas de fondo que yo escucho. Ellos pueden que escuchen más, pero son ellos. La cultura que los rodea quizás no toda profese o alcance a entender todo. Y esa es la diferencia. La diferencia es, el chamán es seguido, pero no sé hasta qué punto es seguido sabiendo que existe una música de fondo en cada uno, o es seguido por la figura que representa a alguien que ellos saben que ve algo más que ellos no alcanzan a entender, pero que saben que lo ve. ¿Todos tienen la música de fondo? Sí. Pero cuando mi objetivo es comer, pirámide de Maslow, apago la música porque es como cuando tengo que cruzar la línea del tren con el auto y le bajo el volumen a la radio. Sí. Para prestar más atención y no pasar cuando el tren está pasando. Entonces puede que exista una diferencia. ¿Estoy seguro o no? No sé, yo creo que existe diferentes formas, como te digo, la música es la misma. Creo que los griegos escuchaban la música bastante bien, pero también la sabían explicar y difundir. Fueron los primeros, ¿no? En saber los tomar. Los romanos no era como muchos de los romanos se escuchaban la música, difundirla. Pero los griegos, por ejemplo, sí, estaban perfectamente conscientes que existía algo por debajo. Creando la música. Y lo
y lo explotaban, lo decían y lo enseñaban. Entonces yo creo que depende mucho de que hay varios niveles. La música es la misma, pero la capacidad de navegar en la música puede cambiar, a lo mejor de acuerdo a las civilizaciones. ¿Será que nosotros tenemos que ir hemos ido progresando, que la música sigue siendo la misma desde que el mundo es mundo, y nosotros hemos ido progresando y viendo más la música o entendiendo más la música? A lo mejor. Nadie puede decir que no existe un progreso dentro de la música de fondo. Entonces yo creo que así como todo lo que es pensamiento crítico, e ir dándose cuenta de lo que uno es, eso va variando según la cultura, va variando incluso según el tiempo. Porque lo que uno es, y según la edad, lo que uno es también va variando. Aunque la música sea la misma, la percepción de lo que tú escuchas es diferente. Lo que cambia, digamos, es el vehículo, ¿no? Pero la música, que es el combustible, aunque no lo sepamos tal vez, de ese vehículo, es imperecedera. Es imperecedera. Y hay que mostrar esa música de fondo al chico de poca edad lo más pronto posible. Porque no hace falta mostrársela más de 4 veces. En mi caso me la mostraron una vez. Una sola vez. Y te quedó... Y me quedó dando vuelta y después yo ya veía la música. Entonces era fácil. Si tuvieras que ponerle instrumentos y voz, ¿cómo sonaría? ¿Puedes describir? La música de fondo... Tuya. Mía. Sí. Interesante. Porque me has puesto ante una disyuntiva. Ajá. ¿Por qué? Porque para mí la música de fondo es universal. Entonces, no existe mi música de fondo. Genial. Existe la música de fondo que yo interpreto como yo interpreto. Pero esto es música de fondo, es la música de fondo de todo el mundo. ¿Sabes lo que es universal? El silencio. El silencio. Puede ser. ¿Y si la música de fondo es ese silencio que está abierto a ser interpretado por cada uno? La música de fondo es palpable. Entonces, puede ser el silencio. Interno. Puede ser el silencio. O sea, que es... Pero es palpable. Es palpable. ¿En qué sentido es palpable? Se escucha. Se escucha. Puedes escuchar el silencio, aunque suene paradójico. Y te entra un estado de paz, de serenidad, porque es como una pausa, ¿no? De esa inercia de la función, esa inercia que tendemos a tener. Parece muy interesante, se me va a quedar grabado toda mi vida seguro, esta música de fondo, La música de fondo. concepto. Y eso, me gusta mucho prestar atención a eso, llámalo como quieras, silencio, etcétera. Porque considero que es fundamental, o que al menos partir de un estado de paz antes de entrar en el mundo de la primera capa de la función es totalmente fundamental. ¿Tú crees que esto se tiene en el mundo de hoy en día? Esta paz interna. O... La paz interna es específicamente también esa capa de más abajo. Porque en la capa de más abajo... Se combinan, ¿no? Esa música, esa escucha con la paz. Tú escuchas. No haces. Exacto. Tú escuchas solamente. No hablas. Nada. Tú eres espectador. Observador, espectador. Nada más. Y la ventaja que tiene es que cuando tú eres espectador de esa música, no solamente ves la parte de la música, ves también la capa de arriba. Y
analizas esa capa de arriba con la de abajo, si tú quieres, si no simplemente permaneces en la de abajo y eres espectador, recibes la música. Y la música te hace aprender cosas que tú puedes ocupar en la parte de arriba. Yo creo que eso es como adoptar un contexto más global de la vida. ¿Sentido? Imagínate, nosotros solemos obrar, funcionar en este contexto acotado, ¿no? del día a día, pero escuchar la música implica agrandar, para mí, según como lo siento ahora, agrandar ese contexto hasta el punto de que es tan grande que abarca nuestra relación con el mismo universo, con el universo entero. Por ejemplo, un problema es relativo a una mente pensante, es decir, si no existiese una expectativa por algo, por obtener, para mí el problema no existiría. O sea, el problema viene cuando hay una disonancia entre lo que quiero y lo que obtengo, ¿no? Pues escuchar esa música cada vez disuelve más ese problema, porque precisamente el universo entero solo puede ser escuchado en el presente, y en el presente no hay expectativa, no hay una proyección en el futuro. Y después, como te digo, para mí la música es la misma para todos. Y por eso, como te decía en mis clases, yo bajo a escuchar la música de mis alumnos porque es mi misma música. Y me basta ponerme en el tono de esa música colectiva, y yo ya sé lo que tengo que hacer. Después yo ya puedo estar en la primera capa sin bajar, porque ya sé la música de fondo, domino la música de fondo y sé qué viene. Ya capté cómo cada uno interpreta la música de fondo de mis alumnos, pero es la misma, entonces... Por eso hemos hablado tal vez de la persona grupo también, que todos tienen eso es en el fondo, esa música colectiva, ¿no? Claro, en el fondo es esa música colectiva que los une a todos, y que cada uno lo ve como diferente, pero es la misma. Y mi misión como profesor es simplemente hacerles creer que yo escucho la música de ellos de la misma forma. Y yo sé que yo no la escucho así, pero ellos se benefician de que sientan de que yo comparto su música. Entonces ya no soy el profesor, soy alguien que comparte una cosa en común, uno más que comparte, que a lo mejor los puede guiar, pero que comparte algo en común. Sí. Entonces, Sí. ¿Qué herramientas podrías darnos a los oyentes que estén escuchando este podcast para adentrarnos hacia esta paz desde la que obrar, adentrarnos a la escucha de esta música, independientemente de la edad, ya sea personas que estén empezando, ¿no? en el mundo laboral, personas mayores, niños? ¿Qué herramientas podrías darnos en base a tu experiencia? que yo creo que una de las grandes herramientas es cuestionarse, que todo parte con preguntarse si todo lo que veo a mi alrededor y toda la realidad que yo veo conscientemente es así o no. Si tú partes con cuestionarte si en realidad todo lo que tú ves existe o si tiene alguna razón por la cual puede ser diferente a lo que tú estás percibiendo. Hay que percibir en diferentes ondas, no solamente manejar una sola onda, en AM y en FM.
Y muchas veces hay diferencias entre lo que uno percibe normalmente y lo que uno, si en realidad se cuestiona, percibe. Y lo que está pasando por debajo, con la música de fondo, es mucho más importante. Y siempre hay algo pasando. Entonces, el único consejo que daría sería no dar por sentado siempre que esta realidad es toda la realidad que hay y a la que se tienen que atener, sino que de dónde viene esta realidad, porque la realidad tiene un origen y ese origen no está en la capa de encima, viene en la capa de abajo. Qué bueno. Entonces, para mí, yo estoy siempre pensando en dos. Mi pensamiento es siempre doble. Yo siempre estoy viendo la realidad que estoy viendo ahora contigo, etcétera, etcétera. Pero yo en realidad también estoy viendo qué está pasando con tu música. Porque ya lo hago por tanto tiempo que es natural. Entonces, yo estoy sacando conclusiones sobre tu música a medida que estamos conversando. Y ya se hace en automático. ¿Cómo se parte? Se parte por saber de que no todo lo que veo es todo lo que hay. Tal cual. Nada más. ¿Qué conclusiones sacas de nuestra música actual? De la música actual de todos. O de aquí también. O de aquí. De todos y de aquí. ¿Por qué estamos aquí ahora? Porque si se supone que hay una música, se supone que hay como un propósito ininteligible. Creo que si existe algo bueno de la música, es que la música te sorprende. Y que la música ha hecho esto, básicamente. Inesperado. ¿Sí? Entonces, para mí, ya eso es viajar por la música. ¿Cuál es tu música? De hecho, es diferente a la mía, pero hemos conectado que vamos en una música parecida. Cada uno por su lado de la música, pero en una música parecida. Eso es en realidad. Y en todos, cada uno tiene su música y cada uno sabe en qué parte va. Esa realidad que no está yo siento que es la que aparece cuando no etiquetamos, cuando no intentamos simplificar que un árbol, da igual lo que sea, es un árbol. Por ejemplo, hay un mini cuento de una madre con su hijo que pasa por un camino, ¿vale? En ese camino, bueno, es un camino repleto de flores, plantas, árboles por los alrededores. Y el hijo, pues, es la primera vez que pasa, ¿no? Y le pregunta a la madre: mamá, ¿qué es esto? Y le dice la madre, y el niño maravillado, ¿no? Una mirada casi con los ojos brillantes, mirando: es una rosa. Y el niño se queda, hostia, vale. Se van, el niño mirando por alrededor, maravillado, es como ver algo, despertar sentidos, nuevos colores, etc. Al día siguiente vuelven. El niño se queda mirando hacia el entorno, recuerda que ella lo ha visto, pero se queda maravillado igual. Y le dice a su madre: mamá, ¿qué es esto? No me acuerdo. ¿Qué era? Que quiero acordarme. Y dice: es una rosa. Continúa con el camino. El niño, pues, más o menos tiene un conocimiento mayor sobre lo que hay en el entorno, ¿no? Entonces lo mira, pero como ya conoce, pues no lo mira tanto. Y al día siguiente, el tercer día ya, pasan por el camino y la madre se sorprende.
La madre sorprende y dice, qué raro, porque el niño no ha mirado el entorno, o sea, no ha mirado las maravillas de las flores, los árboles. Cuando llegan a casa, le pregunta a la madre al niño, ¿por qué no has mirado aquella flor que tanto te fascinaba? Y dice, porque ya sé que es una rosa. Entonces, la moraleja aquí es que a veces, a través de las etiquetas, simplificamos tanto la realidad que dejamos de prestar atención a aquello que es infinitamente maravilloso. O sea, yo puedo mirar un paisaje y ver el paisaje. Yo puedo mirar un paisaje y ver una gama infinita de colores. Sí, se va simplificando, estando en la capa de arriba las cosas se van simplificando siempre. Exacto. Etiquetando y... Exacto. Y como decía Da Vinci, presta atención a lo que ves porque no es lo que verás. Haciendo alusión que, aunque nosotros estemos aquí, cada momento es único y que una persona que se bañe en un río no será ni la misma persona ni será el mismo río cuando se vuelva a bañar, porque el agua y la persona ha cambiado. Sí, interesante. Bueno, quería dejar eso porque me ha recordado a eso que has comentado de bajar a la música cuando estamos viviendo, simplemente. Sí. Vamos a ir... Es importante. Sí, es muy importante, Ricardo. Vamos a ir pues ahora con un pequeño juego, ¿vale? Ya acabando, ¿vale? Es un juego que suelo hacerlo en algunos podcasts, que es el de acabar la frase o la oración. Entonces yo te voy a empezar la frase y tú, según tu criterio, según cómo lo sientas, vas a acabarla. Puede ser un par de palabras, puedes extenderte, ¿vale? Lo que tú quieras, prefieras, ¿vale? Venga, pues voy a empezar con la primera. Sin amor se puede sobrevivir si te tienes a ti. El amor se ha catalogado muchas veces como una cosa que si falta es una cosa externa a ti que te falta y es una cosa que sirve para llenarte. Pero el amor más importante es hacia uno mismo y lo único que es necesario es uno mismo. Y de ahí en adelante podríamos pensar en hacia otra persona. Lo más terrible sería sin amor hacia mí mismo. Eso. Porque ya la vida a lo mejor no tiene un valor intrínseco. Es que si no te quieres, ¿cómo vas a saber que puedes querer a alguien más? Sí. No conoces. Sí. Creo que hay que amarse mucho a uno mismo. Sí. Por lo tanto, sin amor, la frase terminada sería sin amor a mí mismo. Porque creo que es el fundamental. Maravilloso, tío. Me encanta. Esto inspirado en la conversación del otro día. ¿Vale? A ver. La compasión. La compasión para las personas que la tienen es un regalo muy preciado, muy delicado. La compasión creo que sea lo más grande que pueda tener una persona. Yo aprendí de la compasión viéndola y lo aprendí cuando era bastante adulto. Yo aprendí de la compasión como a los 40 años. Y supe lo que era la compasión a los 40 años. Y me di cuenta de que
las personas que la tienen una marcha más. No sé si todo el mundo la tenga, porque la compasión es algo muy complicado de tener. Está muy entrelazado con la empatía, pero no es empatía. Es más que empatía. ¿Cómo ligarías esto con la música? La compasión con la música. De fondo, que hemos dicho. La compasión es la capacidad que tiene una persona de ponerse las orejas de otra persona y escuchar la misma música, pero con las orejas de otra persona, y no juzgar que no sea la misma de sus propias orejas. Se cambian las orejas, tiene la capacidad de ponerse otras orejas y de por un instante ser la otra persona escuchando. Y eso no le es dado a todo el mundo. Es un regalo que no dos. La empatía la pueden tener muchos. La compasión requiere más. Requiere tal vez aceptación y amar incondicional, o la situación de la música interna del prójimo. Porque requiere sacarse el ego completamente, porque para poder tener compasión tienes que ponerte la ropa y la oreja de los otros. Qué buena idea. Y para eso no puedes tener ego, porque tú tienes que desaparecer, meterte en la otra persona, escuchar la música de la otra persona y después puedes volver a ti. Pero la capacidad de sentir, la compasión es la capacidad de saber cómo se siente, cómo sientes tú. Y eso no lo tiene toda la gente, se puede desarrollar, pero yo creo que no es una cosa innata. Hay gente que sí la tiene muy desarrollada. Fantástico, tío. La siguiente es cuando pienso en la muerte. Cuando pienso en la muerte, está muchas cosas en conflicto. Sí, cuando pienso en la muerte es algo que cambia. Pero cuando pienso en la muerte, me asusta no poder hacer ciertas cosas. Es quizás lo único que me haga salir del presente. Eso es lo único que me hace salir del presente y pensar sin saber, en realidad, si es que hay algo que no voy a tener tiempo de hacer. Pero ya escuchas la música, tú. ¿Ya sé dónde termina la música? No, yo sé solamente que termina. Termina. Sí. Para mí la muerte sé que está. ¿Tú crees que cesa esa música cuando mueres? Físicamente. Puede que la música siga, pero yo sigue no sigo. Tocando. Tú, pero entendiéndote a ti, porque claro, es que... Yo soy un espectador de la música. La música no la produzco yo, la música está. ¿Y si te fundes con la música cuando mueres? Y... En parte de mí seguramente quedará en la música, porque parte de mí va a quedar en ti, parte de mí va a quedar en la gente que me conoce. Interesante. Y eso es lo que yo tengo que tratar de hacer, o que tiene que tratar la gente de hacer. Y lo que trato yo de hacer
es que escuchen mi música o que escuchen la música como yo la escucho. Porque lo único que va a quedar de mí va a ser mi música en cada uno de las personas que me oyó o que vio cómo yo escuchaba la música. La única lo que va a quedar de mí. Pero ¿y si cuando miramos la música o la escuchamos genuinamente, nos estamos escuchando a nuestro yo, pero que no vive en el mundo de, digamos, de la supervivencia, de la función? ¿Y si ese yo es imperecedero? Ese yo entendido como un yo colectivo. Bien, si tú quieres decir que la música es un yo, entonces es un solo yo. Exacto. Si la música es una sola, como te dije. Por lo tanto, sí, yo continúo en la música, pero tienes que tener presente que parte de mí también había una parte individual mía que interpretaba esa música. Interpretaba la música que escuchaba y la hacía diferente a la forma en que tú escuchas. Es la misma música, pero la escuchamos en diferentes formas. Pero la interpretación. La interpretación puede variar. Sí, pero la música es la misma. La música es la misma, sí. Sí. Yo sigo viviendo en esa música, sí, porque soy parte de esa música. Pero también existo con mi diferencia de cómo la interpreto, cómo la escucho. Y cuando yo no esté, yo sigo siendo la música, pero para poder diferenciarme de la música, porque yo también soy parte de la música, sí. No soy la música. Y esa parte de la música que soy, tiene que quedar en ti, tiene que quedar en la gente que me ha conocido. Sí. Y yo tengo que, y lo que yo hago es tratar de que mi música se escuche bien. Y que mi música quede. Y que en algún momento, en muchos años más, alguien se recuerde de cómo yo escuchaba la música. Y que la música es la misma. Punto para mí. Por eso, como conversábamos anteriormente, tienes que dejar en la música, en la gente, en la música de la gente, tienes que dejar una huella. O lo que me gusta a mí, o lo que quiero yo, es dejar una huella en la música de la otra gente, de mi percepción de la música, de fondo. Y para mí con eso basta. Yo me doy por satisfecho, bye bye. Sí, porque ya, claro, todo termina, pero me doy por satisfecho de que hayan escuchado mi música, pero también de haber escuchado la música de los demás. Su música. Como también te conté de mis padres, yo escuché cómo ellos escuchaban la música. Y yo me propuse hacer la música y escuchar la música como ellos querían que yo la escuchara. Es parte de la música que yo llevo. Es parte de la forma, el hacer eso, el hacer que mis padres escucharan la música, al escuchar yo la música de mis padres y dejar mi música un poco de lado, es mi forma de ver la música, de ver todo. Entonces, ese ciclo de interacciones mutuas, ¿no? Influencias. Sí. Por lo tanto, sí, existe, si yo muero, queda la música que soy yo, pero yo soy parte de la música y también quiero que quede la forma en que yo la escuchaba. Exacto, la interpretación. Vale. Genial. Para mejorar la calidad de nuestras vidas, no hay que ponerse metas. Porque las metas no son la vida. Hay que sentarse a esperar que las metas lleguen y no hacerse metas.
cada cosa que te llega es una meta. Pero si te fijas metas, puede que no las cumplas nunca. Y si te llegan metas que tú no te esperabas y son muy grandes, no las vas a ver porque tú estás empecinado en esa meta. Como yo tengo amigas, una amiga que muy empecinada en metas, tiene una meta y no sufre porque no la cumple, pero ha cumplido tantas otras metas que no se esperaba de cumplir. Y no se sienta a lo mejor a valorar esas metas que ya ha cumplido también. No las ve, Nada, pero porque ve, claro, el futuro. ve el futuro. De hecho, yo no debería estar en Italia, porque no corresponde a una meta mía estar en Italia. Si lo piensas hace un par de años, ¿no? Nunca. Nunca deberías. Nunca ha sido una meta mía estar en Italia. Estoy en Italia porque llegó. ¿Será meta? No sé, pero llegó. Entonces, con esto yo aprendí muy bien no tener tantas metas. ¿Qué? O no tener metas, dejar que las metas lleguen a mí. O sea, dejar que las cosas vengan a mí y yo las transformo en metas. Sí, totalmente, totalmente. Un cambio de visión normal, ¿no? La visión normalizada que se suele tener. Porque a veces algo tan obvio que pasamos por alto es que el futuro es incontrolable por nuestra voluntad. Es incontrolable. Entonces, uno nunca sabe. Hay que dejar que el futuro te sorprenda. Que el futuro, comillas. Sí, va a ser siempre presente. El presente, sí. El presente siempre te va a sorprender más de cualquier cosa que tú puedas planificar. Cuando planificas, las cosas pueden salir bien o mal. Pero si no planificas, las cosas llegan. Y tú las tomas como llegan. Yo creo que sí, que es mejor no planificar mucho y dejar que tus metas lleguen. Las metas llegan solas. Vale. Último del juego, ¿vale? Es la más fácil de responder, ¿vale? El sentido de la vida. El sentido de la vida es vivirla. Nada más. Es un gran sentido. Porque todo el mundo vive buscándole un sentido a la vida. La verdad es que la vida no tiene sentido porque el sentido es diario. Uno le da el sentido... Aquí, ¿no? Sí. Aquí. Mañana, tú y yo. En una hora más, te hablaré del próximo sentido de mi vida. Entonces, qué bueno, tío. El sentido de la vida para mí, la vida no tiene sentido. Ahora, que la atesoro, sí, cada minuto, cada segundo. Pero la vida no tiene que tener sentido, tiene que ser. Sí. Basta con que sea la vida y es todo lo que tienes. Cuando no hay vida, eso es lo peor. El sentido siempre tiene un sentido. El sentido como de esas metas llega a ti. Es como ese ser que has dicho, es como cuando inhalas y te das cuenta de que estás vivo, que tienes un potencial inherente, ¿no? Te das cuenta que mañana algo te puede sorprender. No hay nada mejor que saber que en algún momento algo te va a sorprender. Y aunque tú te veas que no hay salida por ningún lado, va a haber salida por algún lado. Y esas sorpresas no necesitan de sentido de la vida porque la vida es. Sí, y como hablábamos antes, si realmente estamos cerca de esa música, vamos a estar constantemente sorprendidos de las maravillas infinitas, ¿no? De las tonalidades, de esa música. Cada cosa siempre guía. Como yo digo también de Italia, en los momentos en que Italia me cansa, que ya digo, ¡ay, Dios mío, Italia! Pero Italia siempre me da algo por lo cual
me maravilla. Y yo digo, no, Italia es Italia. Asimismo, pienso de la vida. Yo jamás me he cansado, jamás he pensado que está bien, jamás. Siempre he pensado que llega. Y mientras más edad tengo, más espero vivir el momento, porque no se puede vivir pensando en que algo llegará. Hay que vivir esperando lo que llegue, porque si no... Encontrando, ¿no? Encontrando y no buscando. Y no buscando. Absolutamente. Andábamos sin buscarnos y sin saberlo nos encontramos. Claro. Las sorpresas. Muy bien, Ricardo. Pues ahora sí que sí, la última sugerencia para nuestros oyentes, ¿vale? Esto es algo un poquito más personal o cercano. Es imaginarte que estás junto a un hijo, ¿vale? Que está empezando el transcurso de la vida y te pide consejo sobre ella. ¿Qué consejo le darías a tu hijo para florecer en la vida y para alcanzar o en cada instante presente estar cerca de su potencial, tal vez, para escuchar más de cerca esa música? Creo que lo más importante, un hijo estamos hablando de otro reino. Yo creo que a un hijo habría que decirle que lo más importante es que yo como padre, por ejemplo, no tengo ninguna expectativa, que espero lo mejor, pero yo no pongo expectativas en ti sobre lo que puedes ser. Que el camino cada uno se lo elabora y que la gente, y que un padre, alguien como que tiene una figura de padre, puede guiar, pero no puede tener expectativas sobre el hijo. Y creo que eso es muy importante. Y potenciar al hijo sin hacerle ver, que es también muy importante, sin hacerle ver si en realidad tiene mucha capacidad, poca capacidad, más o menos, nada. Hacerlo andar su propio camino y que descubra sus potencialidades y sus límites. Creo que si tú hablas así como de un padre o un hijo, los padres a veces cifran muchas expectativas y a lo mejor eso es lo que a nosotros después cuando adultos nos hace fijarnos expectativas sobre nosotros mismos. O tratar de emular esas expectativas en nuestros hijos. O las personas cercanas, ¿no? De los demás. O en las personas cercanas. Sí. O estar siempre tratando de estar de acuerdo a las expectativas, de cumplir con las expectativas de alguien o de uno mismo. Entonces yo creo que es importante que los hijos crezcan sabiendo que uno no tiene expectativas más que crezca en la forma en que quiera crecer, que creo que fue mayormente lo que hicieron mis padres conmigo. Yo era muy empecinado en mis cosas también, pero ellos me dejaron ser. Y yo soy, al final, lo que debo ser, de acuerdo a mí. Y no una cosa que es una mezcla de lo que quisieron mis padres conmigo. No de acuerdo a las expectativas o a los estándares de alguien, ¿no? Tal vez. Los estándares sociales hacen que tú tengas que dar a tu hijo expectativas. Sí. Vale. Por eso todos los niños quieren ser doctor. No son expectativas del niño. Son expectativas de los padres, tal vez. Lo que ellos perciben como... Yo creo que
Todos tienen toda la potencialidad del mundo en cada uno. Sí. Pero no... Infinitos rumbos, ¿no? Sí, En cada sí, uno sí, en cada uno. lo va a tomar. Si es libre realmente, si se le dan estas... La libertad es de ir para donde tiene que ir o quiere ir. Sí, sí, sí. Parece... No podía haber mejor forma de acabar. Muchísimas gracias por el tiempo invertido. No, gracias a ti por la entrevista. Muy interesante conversar sobre todos estos temas. Muy bien. Nada, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer, ¿eh? Igualmente.